Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta preciosa... fíjense que expertos afirman que esta es una suculenta y otros que es un cactus. Entonces yo la voy a llamar cactus suculenta. Entonces quiero mostrarles cómo reproducir este cactus suculenta. Esta es una Euphorbia lactea crestada o cristata, la llaman también huesos de dragón. Miren, con esta hay una historia, porque esta es la versión verde. Esta se puede reproducir por esqueje o injerto, pero hay una versión crestada de colores que solo se trabaja por injerto. Entonces les quiero mostrar. Este es mi cactus lunar. Entonces lo que sucede es que estos cactus no pueden reproducirse directamente en la tierra, se les dificulta. Entonces necesitan otro cactus para poder absorber los nutrientes. En este caso, este que está aquí, este es un pie. Entonces este absorbe los nutrientes y se los pasa a este. Así de sencillo. Entonces, en el caso de la cristata de colores, o también llamado cactus coral, iría el pie, que es un tipo de Euphorbia, y el crestado, que es otro tipo de Euphorbia, y va colocado aquí. Entonces hay de colores, creo que hay amarillo, rosa, blanco, violeta, y el verde, que es este, pero este sí se puede trabajar directamente en el suelo. Entonces estos colores, como les repito, se injertan a otra Euphorbia, que es este aquí, se colocan ahí. Entonces yo lamentablemente aún no tengo ese tipo de cactus, pero vendría siendo algo así como este cactus lunar. Este sería un Euphorbia y aquí iría el crestado como ondulado. Este es de color. Por eso les mostré este para dar la imagen. Entonces por eso les comentaba, este es el verde, entonces este se puede manejar y es como les voy a mostrar. En el caso de los colores, pues les comentaba más que todo como información, que esos sí son más complicados porque sí se tiene que trabajar un injerto. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a cortar esta pieza de aquí, este de aquí. Entonces ahorita lo voy a hacer y les voy a mostrar. Entonces aquí quería mostrarles la cantidad de savia que saca. Esta savia es tóxica, es irritante, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando manipulemos este tipo de planta, porque puede irritarnos la piel, y si en algún caso pues no tenemos bien limpias las manos, podríamos tocarnos los ojos o la nariz y eso va a ser un problema serio. Entonces, miren la cantidad. Y esto lo utilizan como defensa para los depredadores y para cicatrización de heridas. Miren la cantidad. Y realmente no me costó hacer el corte. Es bastante frágil, por decirlo así, pero miren las consecuencias. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dejar secar y después lo vamos a llevar a un sustrato seco. Aquí quiero mostrarles algo. Esta es la Euphorbia lactea sencilla y aquí hice un corte y así va a quedar. Así es como queda. Después la colocamos en sustrato y ya no hay ningún tipo de problema. Entonces ahorita vamos a dejar que se seque y les muestro el resultado final. Entonces aquí la tengo ya. Pasaron aproximadamente 24 horas. Y ya está seca.
Entonces lo que vamos a hacer es que este sustrato seco lo vamos a colocar aquí, ahí. Voy a tenerla más o menos unos 5 días, después voy a regar semisombra y de ahí de un poco tiempo la llevaré a luz filtrada porque esta planta no tolera sol directo. Tiene que ser mucha iluminación, pero no sol directo. Entonces, así es como se puede reproducir. Entonces, la tengo 5 días en este sustrato, riego. Esos 5 días en semisombra y de ahí la pongo a luz filtrada y ahí está. Es una belleza. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.